En el diseño de los sistemas de producción tenemos que considerar el flujo, las relaciones entre actividades y los requerimientos de espacio. Algunos temas de las que relacionan las actividades tienen que ver con aspectos organizacionales, como qué personas tienen que estar trabajando continuamente con otras, cómo es el flujo de materiales y personas entre unas áreas de la empresa y otras, cuáles son las relaciones de control, por ejemplo, que un supervisor debe estar físicamente ubicado cerca a las personas que supervisa. Factores ambientales, por ejemplo, no sería muy lógico tener la cafetería de empleados cerca a un área que genera humos o ruidos o calor excesivo. Y hay relaciones entre los procesos que evidentemente hacen que ellos deban estar cerca o lejos de otros. En términos del flujo, tenemos que saber cuál es el sujeto del flujo, qué es lo que se mueve, cuáles son los objetos y materiales que se van a mover, qué recursos tengo para organizar este movimiento, este flujo, cómo son los requerimientos de comunicaciones. Entonces, fíjense que el flujo tiene distintos lugares y distintos momentos que vamos a ver acá. Este primer diagrama se refiere al flujo de materiales que entran en una fábrica y generalmente en el pasado se ha denominado el sistema de gerencia de materiales o de administración de materiales. Fíjense que las flechas tienen dos convenciones diferentes. Las flechas que son continuas se refieren al movimiento de materiales y las flechas que son punteadas se refieren al flujo de comunicaciones que debe haber entre distintos procesos y áreas de una empresa. En este caso, vamos a mirar los materiales en el momento en que están entrando a la empresa. Entonces, al control de producción le llega la información, las comunicaciones de los materiales, se le informa al departamento de compras que está haciendo falta un determinado material y esta información se comparte con los proveedores. En este momento, fíjense que ya empieza a moverse el material físico. Los proveedores le entregan el material al proceso de transporte. El proceso de transporte lo lleva hasta la empresa y allí se hace la recepción. Luego se hace todo el manejo de materiales para escoger en qué lugar se va a poner y cómo se va a llevar hasta allí. Y finalmente se lleva a la bodega de almacenamiento y ahí ya queda listo para que control de producción solicite el material cuando necesita empezar a producir. Fíjense también que el departamento de recepción toma el material, lo acepta dentro de la empresa y al aceptarlo se le genera la información necesaria al departamento de contabilidad para que en su momento, le paguen al proveedor. Ahora, cuando ya estamos hablando del flujo de materiales dentro de una fábrica, empezamos con control de producción. En un momento determinado, necesita un cierto material para usarlo en el proceso de producción. Se comunica entonces con las bodegas y les pide que le traigan el material. Esto se hace a través de los sistemas de manejo de materiales, la carga, las grúas, las personas y todo lo demás. Ellos lo traen al departamento de manufactura y allí se trabaja en relación en un ciclo, si ustedes ven, se comparte información y se mueven materiales de ida y de vuelta con el tema, con el área o el proceso de manejo de materiales. Finalmente, en una empresa tipo metalmecánica de productos discretos clásicas, se fabrican las piezas en el departamento de manufactura y en el departamento de ensamblaje se unen, se ensamblan para conformar el producto terminado. El producto terminado finalmente entonces se mueve a la bodega de producto terminado, o warehouse que ustedes ven allí, o centro de distribución, y desde allí se informa a control de producción cómo es el estado del producto terminado para que control de producción pueda decidir cuándo es necesario hacer la siguiente fabricación de productos. Estos sistemas que mueven el material dentro de la planta se llaman sistemas de flujo de materiales o Material Flow Systems. Ahora, cuando el material, los productos ya van a salir de la planta, van a ir rumbo a los clientes, el proceso, todo este sistema se llama sistema de distribución física y empieza con la información que el cliente nos da. El cliente nos dice, venga, quiero que me envíen tal cantidad de tales referencias. Esta información le llega al departamento de ventas
que se comunica con la bodega de producto terminado. De esta bodega de producto terminado nos comunicamos con manejo de materiales para que el producto se empaque al cliente. También se le cuenta a contabilidad para que se lo facturen al cliente. Luego se lleva a transporte, puede pasar por los distribuidores, puede haber varios links de transporte hasta llegar finalmente al cliente. Entonces observen aquí que en este caso la facturación nos dice cuánto nos debe pagar el cliente y en qué momento. Y fíjense que el movimiento del material físico ocurre desde la bodega del producto terminado en adelante. Le pasa manejo de materiales, se prepara para su despacho, se envía a través de los transportadores, puede pasar por algunos distribuidores y finalmente le llega el material físicamente al cliente. Observen, acabo de observar que ese link, esa flecha continua, donde el material le llega al cliente, no está aquí. La flecha tal vez de mano izquierda que regresa desde transporte hasta cliente, esa probablemente es la que debería ser una línea continua. Tengan esto en cuenta para que lo corrijan en las diapositivas. Entonces el proceso en general empieza en el proveedor. El proveedor le entrega el material al sistema de administración de los materiales, que es el de entrada. Luego este se lo pasa al sistema de flujo de materiales, que es el que mueve los materiales dentro de la planta. Y luego se le entrega al sistema de distribución física, que finalmente lleva al cliente. Afortunadamente aquí la flecha de movimiento de materiales sí llegó hasta el final. Muy bien. Ahora, tenemos que considerar también los patrones de flujo, la forma en que los materiales, los productos se mueven dentro de la planta. Y aquí sabemos que tenemos que considerar una ampliación del enfoque, del alcance, yendo de lo más detallado a lo más general. O sea que tenemos que pensar en el flujo dentro de las estaciones de trabajo, el flujo entre estaciones de trabajo o departamentos y el flujo entre las distintas áreas de la empresa. Cuando estamos pensando del flujo del movimiento en una estación de trabajo, quiero que observen la imagen de la derecha. El ámbito de trabajo de cada trabajador, de cada operario, es el que está marcado por la zona oscura en el piso. Los productos se van moviendo y no paran de moverse, se mueven continuamente, y los operarios realmente no deben salirse de sus espacios asignados. Allí juegan consideraciones ergonómicas, consideraciones de diseño del trabajo y los estudios de métodos y tiempos. Porque observen que la carga de trabajo de cada operario en esta línea secuencial que vemos aquí debe ser la misma para que el producto no tenga que detenerse nunca, sino que la persona pueda ir haciendo el trabajo que necesita y luego se lo van pasando a la siguiente estación para que puedan continuar fabricándolo. Cuando estamos hablando del flujo dentro del mismo departamento, tenemos varias posibilidades. Uno, fíjense, las estaciones de trabajo conectan el final de una con el inicio de otra, o el frente de una con el frente de la otra, o pueden conectar en un ángulo raro, ahí por consideraciones de espacio o del diseño del edificio. También pueden estar conectadas espalda con espalda, o de una forma circular o en U. Lo que esto marca es cuántos operarios va a haber que puedan trabajar en cada estación. Fíjense que en el recuadro lavanda, recuadro de colorcito que acaba de salir, vemos distintas configuraciones de las estaciones de trabajo donde un operario va a tener relación solamente con su máquina, con su equipo, con su estación de trabajo. Y en cambio en la color puede ser color como un poco más naranja, allí un mismo operario puede atender varias estaciones de trabajo, que es más típico de la distribución celular que vimos hace un rato. Estas son formas típicas de movimiento del producto y de las personas en relación con las estaciones de trabajo en departamentos que están organizados por producto. Ahora en departamentos que están organizados por procesos puede haber estaciones de trabajo paralelas, como están a la izquierda, perpendiculares, como están en el centro, y diagonales, que son comunes cuando los pasillos son de una sola dirección. En algunas plantas ocurre que los pasillos son de una sola dirección de movimiento cuando existen equipos automatizados, de
los materiales para evitar que se vayan a cruzar y a chocar entre ellos. No es tan común esa distribución diagonal que vemos allí. Y el mejor esquema de disposición de la estación en su relación con el pasillo depende de las interacciones entre distintas partes de la estación, del espacio disponible y del tamaño de los materiales que se están usando. Ya cuando pensamos en el flujo entre departamentos de la instalación, muchas veces lo usamos para evaluar el flujo general de la instalación. A veces vemos que los materiales se mueven en su paso por la planta en una línea recta o hacen una forma de U donde entran por un lado, llegan hasta el fondo, regresan y salen por el mismo sitio por donde entraron. Una forma de S donde necesitamos que entren por un lado de la instalación y salgan por el otro. Y una forma de W que es similar a la de U y a la de S. Entonces, depende también de la ubicación espacial de la planta en relación con los muelles de entrada y de salida y las calles externas donde vamos a tener que mover los camiones que entran y salen de la empresa. Estas distribuciones también, estos patrones de flujo también tienen que ver con la aplicación de justo a tiempo y de manufactura celular. Entonces, la planeación del flujo en una instalación es jerárquica. Pensamos primero en los detalles y luego los vamos ensamblando, los vamos agrupando para llegar a los tamaños más grandes. O sea que nos preocupamos primero de que el flujo sea efectivo dentro de la estación de trabajo, luego de que sea efectivo dentro del departamento, que puede ser por producto, por proceso, por celdas, y luego del flujo efectivo entre distintos departamentos de instalación. En términos de hacer eficiente el flujo, hay muchos principios que se pueden aplicar. Les voy a contar 3 en esta grabación. El primero es maximizar los recorridos de flujo dirigidos. Los recorridos de flujo dirigidos son no interrumpidos y que van directamente del origen al destino. No interrumpidos se refiere a que no se crucen con otros recorridos de movimiento de materiales y que son directamente del origen al destino, es que no haya backtracking, que no me toque devolverme. Estoy tratando de simplificar los flujos y evitar los cruces. Un segundo principio es el de la simplificación del trabajo. Llevar los materiales directamente al punto de uso, minimizando los movimientos entre dos puntos consecutivos del proceso y, si puedo, combinar el movimiento con el procesamiento en un solo paso. Por ejemplo, hoy en día las pizzas o las galletas se pueden hacer en un horno que es continuo, es una banda que se va moviendo a través del horno y al otro lado del proceso sale el producto ya horneado. Entonces allí hacemos dos cosas al mismo tiempo, lo movemos de un punto al otro y en el camino lo vamos horneando. Combinar el movimiento con el procesamiento es lo más eficiente. Tercer principio es minimizar el costo del flujo. Por ejemplo, minimizar el manejo manual de los materiales. Tenemos que minimizar las distancias que se caminan, los recorridos que los operarios tienen que hacer y los movimientos que tienen que hacer. Eso lo debemos reemplazar en la medida de lo posible con equipos automáticos. Mover un material dentro de una planta no lo hace mejor, no le agrega valor. Entonces es una actividad que nos cuesta porque una persona o un equipo lo tiene que hacer, pero no le agrega valor al producto. Eso, por lo tanto, es desperdicio y deberíamos tratar de minimizar el costo de esos movimientos de materiales. La medida del flujo, entonces, la vamos a ver mucho más en detalle cuando entremos al tema de los algoritmos de distribución de planta. Pero de una vez les puedo contar que hay básicamente dos tipos de medidas de flujo, unas que son cuantitativas y otras que son cualitativas. En las cuantitativas, lo que hacemos es decir que el costo del flujo está representado por la distancia que se van a mover los materiales y las cantidades de materiales que vamos a mover. Entonces manejamos unas tablas como las que ustedes ven allí en la parte baja de la diapositiva. Manejamos tablas de distancias entre un área, entre las distintas áreas de la empresa y manejamos gráficos o tablas de la cantidad de flujo que manejamos entre unas áreas y las otras. Eso ahí se puede medir en cantidad de unidades que se mueven al día o en cantidad de viajes que hay que hacer para mover el material de un sitio a otro durante el día, en fin. Pero allí básicamente haríamos como una suma producto de las dos tablas y ese sería nuestra representación de costo. Las medidas
cualitativas de flujo también son muy importantes, sobre todo en casos en los cuales no me interesa tanto el costo del movimiento de los materiales, sino que la gente pueda trabajar bien, que las cosas estén cerca a las cosas que deben estar y lejos de las que no deben estar. Pues fíjense que se hace un gráfico como triangular a mano izquierda, donde en cada casilla hay dos códigos, hay una letra y hay un número. Las letras generalmente, esto es muy estándar, se utilizan con la tabla que está a mano derecha arriba, que es azul, donde dicen que la codificación es A, E, I, O, U, absolutamente necesario, especialmente importante, ordinario, ok, está bien, no importante y la X es indeseable. Entonces, ese nos dice qué tan cerca deben estar las cosas. El número nos dice por qué. Fíjense que aquí hay una codificación de 1 a 6, donde dice que 1 es una frecuencia de uso alta, frecuencia de uso media, frecuencia de uso baja es la 3, y 4, 5 y 6 es por movimiento de información. Entonces, la 4 es alto flujo de información, 5 es flujo medio y 6 es flujo bajo de información. Entonces, fíjense, la tabla azul es estándar, siempre se usa igual. La tabla roja depende de mi necesidad y de lo que yo estoy ubicando. O sea que yo puedo personalizar los números, los códigos numéricos, la tabla roja, pero uso estándar la tabla azul. Entonces, esto nos permite utilizar esta información para los algoritmos en los que vamos a escoger la ubicación de las distintas áreas en la planta de acuerdo con alguna medida de flujo. La anterior que vemos era cuantitativa y esta puede ser cualitativa. Finalmente, entonces, vamos a determinar los requerimientos de espacio de las distintas áreas en la fábrica. ¿Sí? Allí pueden afectarnos cosas como cambios en la tecnología, cambios en la mezcla de productos, cambios en la demanda, los diseños organizacionales y realmente es difícil estimar los verdaderos requerimientos de espacio para los próximos 5 o 10 años. Hay un tema que se llama la ley de Parkinson. Básicamente es que si usted tiene un espacio, algo lo va a ocupar. Entonces, si usted tiene un espacio vacío que no está usando con máquinas, con personas o con inventario o con estantes, alguien va a llegar y va a poner allí unas estiras de un material que no se usa, una máquina que no está en funcionamiento, un montacargas que se dañó. O sea que espacio que uno deje libre tiende a llenarse muy rápidamente con cosas que no deberían estar allí. Esto lo que dice es que hay que tener cuidado en la forma en que se maneja el espacio porque si en un momento determinado planeamos una planta con suficiente espacio para expandirse hacia los próximos 10 años, pero no demarcamos bien y no usamos bien las áreas de la expansión futura, luego el espacio no nos va a alcanzar porque nos vamos a llenar de chécheres y de mugres. Entonces miren la tablita de los rectángulos, el gráfico con los rectángulos dice que hacemos la especificación de las estaciones de trabajo, luego la especificación de los departamentos, miramos cómo deben ser los pasillos, aisle arrangement es el arreglo de los pasillos, y eso nos permite concluir finalmente los requerimientos de espacio en la instalación. En la especificación de la estación de trabajo, pues tenemos que pensar qué equipos van a ir allí, qué materiales se van a procesar y cuáles son las necesidades de espacio para el trabajo del personal. Para el equipo necesitamos espacio donde cabe físicamente el equipo, más el espacio de reserva para los movimientos de las máquinas, y esto tiene mucho que ver con la seguridad industrial de las personas que trabajan allí. El espacio para hacerle mantenimiento a la máquina. Fíjense que si yo reservo muy poco espacio o el espacio justo alrededor de la máquina, en un momento determinado que tenga que abrirla, cambiarle un lubricante, cambiarle una pieza, no voy a tener espacio para hacer estas operaciones. Y el espacio para los servicios de planta, que pueden ser lo que mencionábamos hace un rato, la llegada de la electricidad, conductos de aire comprimido, de agua caliente, en fin, todo esto hay que considerarlo al estimar el espacio que requiere el equipo. Para las áreas de materiales necesitamos considerar los procesos de recepción y almacenamiento de los materiales, dónde van a estar los materiales en proceso, si es que voy a tener, el almacenamiento y despacho de los materiales, también todo el desperdicio y desechos que se generan en el almacenamiento y en el despacho,
todas las herramientas, moldes y demás materiales de mantenimiento. Y para el personal tenemos que considerar el operador, los sistemas de manejo de materiales, las entradas y salidas de los operadores. Miren que ese operador de la foto de la mano derecha pues, está bastante contento funcionando en su empresa porque tiene espacio para satisfacer sus necesidades tranquilamente. Muy bien. Entonces, de la especificación de la estación de trabajo, parto y considero los espacios compartidos, los recursos necesarios, los espacios para pasillos, que están en la tabla 3.3 en el libro, y de allí llego a la especificación del departamento. Finalmente, los pasillos son una cosa muy importante porque promueven el flujo efectivo de materiales entre los departamentos. Debo hacerlos de un ancho apropiado, que no sean muy angostos porque no puedo mover eficientemente el material y que no sean muy anchos porque entonces estoy desperdiciando material de la instalación en espacio vacío.